Muchas gracias por acompañarnos a todos los asistentes en línea. Tuvimos muy buena participación, más de 20 personas. Entonces, la verdad es que nos da mucho gusto. Vamos a ver rápido complicaciones tempranas que se pueden definir en las que ya hemos visto con el doctor Medina, con Rafael y con el doctor Montalvo, que sería desde hipocalcemia, disfonía, sangrado, infección. Obviamente nada más voy a hablar algo rápido, realmente es muy raro que se infecte una cirugía de tiroides. Y las complicaciones tardías, algo sobre hipoparatiroidismo permanente y parálisis cordal permanente. La más frecuente por mucho es la hipocalcemia, ya nos comentaba Jorge, y esta se va a presentar de forma transitoria. Lo han descrito hasta el 20 al 65% de todos los pacientes que llegamos a operar de tiroidectomía total. Obviamente, si nosotros nada más hacemos una hemitiroidectomía, no tendría por qué estar haciendo hipocalcemia, al menos que hagamos alguna especie de paratiroidectomía concomitante por hiperparatiroidismo primario, secundario. Digo que ahí tendría que ser subtotal, pero que genere hueso hambriento o que genere alguna otra condición. Realmente, si nosotros estamos dejando dos en posición in situ, nativa, y no nos comprometemos para nada con la vascularidad, no tendría por qué modificárseles la cantidad de paratormona y de tejido paratiroideo viable que tenga el paciente y presentar hipocalcemia. Y casi todos los autores lo que describen es una frecuencia entre el 30 y 40% de hipocalcemia postquirúrgica en tiroidectomía total, obviamente que no va a ser permanente, ¿no? Algunos de los factores de riesgo, obviamente, como ya les decía, tiene que ser tiroidectomía total, no tienen por qué bajarse si estamos haciendo una hemitiroidectomía, o al menos que tengas que hacer alguna paratiroidectomía concomitante. Algunos otros factores de riesgo, principalmente cáncer, y de estos, disección del compartimento central. Y esto puede ser por varios motivos. Una, puedes hacer la incisión incidental de alguna de las paratiroides que esté dentro de los ganglios del compartimento central. Dos, tienes mayor riesgo de vascularizar todo el tejido en el momento que estás haciendo la disección del compartimento central, y por ende, entonces te aumenta mucho más el riesgo de hipoparatiroidismo o de hipocalcemia postoperatoria. Y una de las recomendaciones recientes que se ha hecho en las últimas guías, tanto de la ATA como de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, es investigar de antemano si el paciente no tiene deficiencia o no está con adecuados niveles de vitamina D y realizar una adecuada suplementación preoperatoria de los niveles de vitamina D, y que no tengan cirugías malabsortivas como un bypass gástrico, cirugías intestinales importantes que le va a pegar a la absorción del calcio, obviamente. La gran mayoría se van a recuperar, entre el 60 y 70% de las veces se van a recuperar la función de las paratiroides en las primeras 4 o 6 semanas, y obviamente nada más entre entre el 4 y el 5% de los pacientes que se operen de una tiroidectomía total van a tener un hipoparatiroidismo permanente. Esta serie que nosotros acá analizamos fueron más de 1000 pacientes que fueron intervenidos de tiroidectomía total. Encontramos que el principal factor de riesgo para que nosotros entonces presentaran hipoparatiroidismo, ya sea transitorio o bien permanente, era la presencia o la realización de una disección central concomitante, y obviamente también uno de los factores que nos salió significativamente, tanto estadística como clínicamente significativos, fue la presencia de metástasis al momento del diagnóstico. Y esto obviamente pues, es porque les vas a hacer la disección del compartimento central, no por el solo hecho de tener metástasis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues aumenta el riesgo de paratiroidectomía incidental y vas a desvascularizar mucho más, principalmente las paratiroides inferiores, al momento de estar realizando la disección del compartimento central. Y acá vemos como prácticamente el 55% de los pacientes que presentaron hipocalcemia, esto definida como un calcio por debajo de 8 miligramos de silito, que fue el punto de corte que nosotros utilizamos, tenían el antecedente de disección del compartimento central. Y de los que llegaron a ser hipoparatiroidismo permanente, que nada más fue cerca del 3%, el 73% tenían el antecedente de haber tenido la disección del compartimento central. Entonces, sí es un factor de riesgo bastante importante para el hipoparatiroidismo, y en esos casos a lo mejor valdría mucho la pena echar mano de la tecnología nueva y poder estar valorando la vascularidad con el verde indocyanina, y si nosotros vemos que no están fluorescentes, tomar la decisión si se puede realizar algún autotrasplante o no, ¿no? ¿Por qué se va a presentar entonces la hipocalcemia? Esto es por disminución del tejido paratiroideo funcional. No tanto muchas veces es que quites todas las paratiroides, sino que tanto también las estás dejando funcionales y qué tanto están teniendo una devascularización o una disminución de la irrigación
transitoria, que puede ser por el edema, por la manipulación excesiva y cierta isquemia que puedes tener en el momento de estar tú haciendo la tiroidectomía total, y obviamente también pues, que quites o resecar tejido paratiroideo, ¿no? Entonces, y eso te va a generar disminuciones en la concentración de la paratormona y se traduce como disminución de los niveles de calcio séricos y elevación del fósforo sérico, prácticamente ese es de forma inmediata. Hay que recordar que el nadir del calcio se va a presentar entre las 48 hasta 72 horas posterior de la tiroidectomía. Y esto es muy importante porque muchas veces podemos egresar al paciente con niveles de calcio de 9 miligramos decilitro, pero hay que tener en cuenta que se va a bajar, o el nadir o el punto más bajo va a presentarse 48 72 horas después. Entonces sí, no es infrecuente que después el paciente te diga, oye, estoy presentando algo de parestesias. Todo, obviamente, si tenemos unos niveles de 9 de calcio o arriba de 8.6, va a ser muy infrecuente que el paciente quede con hipoparatiroidismo permanente. Y el diagnóstico obviamente es clínico y bioquímico. Para esto necesitamos los niveles de calcio séricos y necesitamos idealmente medir los niveles de paratormona. Y un punto de corte que nos va a predecir el riesgo de hipoparatiroidismo permanente es tener un nivel de paratormona intacta por debajo de 12 picogramos mililitro, y algunos autores han llegado a describir que puede llegar a ser incluso arriba de entre 8 y 12 es como una zona que queda ahí en el limbo, y por debajo de 8 sí ya aumenta mucho más significativamente el riesgo de que vaya a quedar hipoparatiroideo permanente el paciente. Los síntomas obviamente ya los conocen todos, van desde cefalea, debilidad muscular, parestesias, Trousseau, Bostec, calambres y síntomas neuropsiquiátricos, y lo más importante que puede llegar a tener un paciente con hipocalcemia grave, que tenga alteraciones en el trazo del electrocardiograma y que tenga incluso laringoespasmo, y estos pacientes casi todos cuando llegan a presentar eso van a tener hipocalcemias graves que requieran la suplementación de calcio de forma intravenosa. En cuanto al manejo intraoperatorio de las paratiroides, ya lo veímos perfectamente bien con Jorge, y pues yo creo que el punto más importante, al igual que con el nervio laríngeo recurrente, es identificar las paratiroides y saber dónde están las paratiroides. Pongo aquí un asterisco porque recientemente se ha echado un debate entre literatura asiática y literatura occidental, donde los asiáticos incluso están proponiendo que no las deberíamos de estar viendo, y que por qué, que si tú las estás viendo es porque estás muy pegadito a ellas y tienes mayor riesgo de devascularizarlas, y que al contrario, si no las vimos es porque trabajaste lo suficientemente lejos de ellas y que las vas a dejar bien vascularizadas. Esto, como ya vimos, el grupo de Vidal Fortuny, que es de España, el grupo de Sique Serra, que es de España también, grupos de Estados Unidos, incluso ahorita les voy a presentar la gráfica que nosotros encontramos en nuestra corte. Si nosotros preservamos, identificamos las 4, prácticamente el riesgo de hipoparatiroidismo permanente y de hipocalcemia postoperatoria se disminuye de forma significativa. Entonces, yo sí soy un convencido que sí se debe, con evidencia, pues que sí se deben identificar las 4, y lo ideal es preservarlas y que las preserves de forma adecuada. Tratar de preservar a como dé lugar el flujo, hacer una disección capsular de la tiroides para dejarlas. Se recomienda el uso de la magnificación, 3 veces más el riesgo de hipocalcemia si no utilizas magnificación, es decir, lupas al momento de estar operando, y esto principalmente no es para que puedas ver la paratiroides, sino es para que los pequeños vasitos que tú veas o el pedículo lo puedas llegar a preservar de una mejor forma y trabajes lejos de él. Al menos preservar 2 paratiroides in situ se ha demostrado que disminuye el riesgo de hipoparatiroidismo permanente y de hipocalcemia postquirúrgica, y algunas tecnologías nuevas, como ya nos presentaba Jorge, como el verde de indocianina, la fluorescencia, y una de las otras estrategias que tenemos es el autotrasplante. ¿Cuál es la recomendación actual para hacer un autotrasplante? Cuando lo vemos francamente isquémica, y si nosotros no vemos una glándula que está francamente isquémica, la recomendación de las guías de la ATA y de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos es dejarla en su lugar nativo. Por eso le preguntaba a Jorge de los falsos negativos, cuando la recomendación actual es, si tú no la ves francamente isquémica, pues déjala, porque muy probablemente va a recuperar esa glándula y no se va a traducir como un hipoparatiroidismo permanente, que es el que realmente nos va a importar, ¿no? Y obviamente algunos centros, principalmente de Estados Unidos, sugieren la suplementación profiláctica con calcio y vitamina D. Sin embargo, un par de metaanálisis han demostrado que no te disminuye la presencia de hipocalcemia, no te disminuye los síntomas y no te va a disminuir los reingresos hospitalarios. Es decir, pues nada más
yo creo que tiene que ser dirigido en aquellos pacientes que identifiquemos que presentaron hipocalcemia, darles la suplementación adecuada. Esta es la misma serie que ya nosotros les presentaba, fueron más de 1000 pacientes, y lo que nosotros encontramos es que el punto de corte, cuando nosotros dejamos al menos 3 glándulas de posición nativa in situ, la probabilidad de presentar hipocalcemia postoperatoria es menor o cercana al 30%, y obviamente esta se va a 2/3 partes o mayor del 50% cuando dejamos nada más 1 o 2 glándulas en posición nativa que estén bien vascularizadas. Entonces, de nuevo, lo ideal es dejar 2 o más glándulas como mínimo en posición nativa, bien vascularizadas, y que a la larga también esto se va a traducir con la prevalencia o la frecuencia de hipoparatidismo permanente, en la cual si nosotros dejamos las 4 glándulas, 2.5% de hipoparatidismo permanente, comparado con un 3% cuando se quedaban 3, y vean cómo ya aumenta significativamente posterior cuando ya se quedan 2 o menos de las glándulas, y que incluso llegamos a hacer autotrasplante de más de 2 glándulas de paratiroides, se sube hasta el 13%. Números muy similares para el grupo de Sitges-Serra, que tiene su clasificación de PGRIS, que significa cuántas glándulas paratiroides estás dejando in situ. Nos salieron unos números muy similares. En cuanto a la suplementación o el tratamiento, hay 2 teorías. ¿Cuál es la correcta o lo ideal? Pues la verdad es que al día de hoy sigue siendo un debate. Va a consistir en la suplementación completa del tejido paratiroideo. Nosotros darles análogos de vitamina D o bien la concentración y la dosis de calcio adecuada para mantenerlos en los niveles normales de calcio y que el paciente no tenga síntomas, así nosotros supliendo la función de las paratiroides. Por otra parte, lo que recomienda la Asociación de endocrinólogos clínicos es la estimulación de las paratiroides. Las dejaste ahí, estás seguro que dejaste 2 o más glándulas que pueden estar medias aturdidas, y lo que vas a hacer es entonces estimularlos y que no te preocupes tanto en llevarlos a un nivel de calcio normal y que nada más los mantengas sin síntomas y que los mantengas con calcios arriba de 8 miligramos de decilitro, que no sería lo normal, quedaría por debajo del límite de los centros y del límite de una calcemia normal, pero con eso vas a estimular el tejido paratiroideo y que más rápido se puedan llegar a recuperar. Al día de hoy sigue siendo un debate y no existe una evidencia real sobre qué hacer. Les pongo los algoritmos de manejo de hipocalcemia tanto de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos como de la Asociación Americana de Tiroides. Ellos sugieren la monitorización cada 12 horas del calcio. La verdad es que esto a mí no se me hace lógico, porque ya les decía que el nadir del calcio se va a presentar 48 y 72 horas después. Entonces, de nada te sirve estarlo checando cada 12 horas y estarlos picoteando a los pacientes, que nada más les vas a agregar ahí disconfort y que se estén enojando, porque muy probablemente no se te va a bajar tan rápido el calcio, y lo que sí, más bien a las 24 horas te puedes dar una idea, también checando cómo está el fósforo y cómo está el calcio, y con eso te puedes dar una idea de qué paciente te puede llegar a presentar hipocalcemia o no. Ellos sugieren mantenerlos, como ya les decía, por arriba de 8 miligramos de decilitro. Ese es el punto de corte que ellos refieren para hipocalcemia y que corresponde a 1 milimol litro que esté por debajo de este punto y que pueda llegar a tener o no síntomas. Ellos recomiendan como una dosis tope de 4 gramos de calcio elemental, que más o menos correspondería a 10 gramos de carbonato de calcio o 20 gramos de citrato de calcio. Carbonato de calcio, obviamente, entre menos pastillas y tabletas le des al paciente, te lo van a tolerar mejor. Y hay que recordar, porque si nosotros trabajamos con muchos endocrinólogos clínicos, internistas, intensivistas, lo primero que van a querer hacer es ponerles el calcio intravenoso. El calcio elemental por cada ámpula de gluconato de calcio es el 10%. Entonces, luego tienes que ponerles unas dosis descomunales de gluconatos de calcio para poder llegar a suplementarlos de forma adecuada. Entonces, lo ideal es suplementación vía oral y que al menos que tú tengas una hipocalcemia grave por debajo de 7 y que tenga síntomas graves, iniciarles la suplementación intravenosa. ¿Por qué? Porque de todos modos ya les estoy diciendo, el porcentaje de calcio elemental de uno y de otro pues es superior, es el de calcio oral, entonces va a ser lo mismo
que tú lo tengas así. Nada más la única indicación sería que tengan hipocalcemias graves y síntomas graves, obviamente, de hipocalcemia para poderlos, o para iniciarles la suplementación intravenosa. Hay que revisar los niveles de magnesio, esto principalmente en aquellos pacientes que tengan hipocalcemia refractaria al tratamiento, y llevarlos a unos niveles de magnesio normales, que son arriba de 1.8 miligramos de cilitro, y con óxido de magnesio vía oral. Y sería seguro egresar a un paciente que tenga por arriba de 7.6 miligramos de cilitro y que no tenga síntomas o que los síntomas sean menores, siempre y cuando lo puedas llegar a alcanzar con suplementación vía oral. La Asociación Americana de Tiroides refiere cosas similares, nada más ellos utilizan un punto de corte más alto, por debajo de 8.5 miligramos de cilitro, que sería lo que corresponde a los límites inferiores normales de casi todos los centros. Y ellos lo que sí limitan un poco más es la dosis tope de calcio elemental. 3 gramos de calcio elemental y que correspondería más o menos a 6 gramos de citrato de calcio. Entonces ellos limitan un poco más, que vamos a ver un poquito más adelante, el motivo por el cual sería, pero ya nos comentaba Jorge, estos pacientes empiezan a hacer mucho depósito de calcio a nivel del riñón, les empiezas a calcificar los ganglios basales, les puedes empezar a calcificar el cristalino, hacen cataratas, es decir, son varias cosas que sí hay que prevenir. Hay que estar revisando de nuevo los niveles de magnesio y de nuevo ellos solo cuando tengan persistencia de la hipocalcemia y síntomas graves recomiendan el uso de calcio intravenoso y no de forma rutinaria. Y una de las diferencias que ponen es que ellos de forma temprana, con la hipocalcemia temprana, ellos sugieren iniciar el uso de hidrocloro de tiazida, que es una tiazida que va a actuar a nivel renal, reabsorbiendo calcio y tirando fósforo para aumentar los niveles de calcio en sangre. Ya nada más este es un resumen. Una de las cosas que sí debemos de limitar es no llegar a un tope de más de 5 gramos de calcio elemental. Esos pacientes son los que más riesgo de falla renal van a tener y son los pacientes que más riesgo de complicaciones gastrointestinales y neuropsiquiátricas van a tener por el exceso de calcio tomado. La disfonía o la lesión del nervio laríngeo, ya más o menos entre la plática de Víctor y la plática del doctor Rafael Pérez Soto, las hemos ido viendo. La presencia de síntomas aerodigestivos superiores va a ser tan frecuente como el 45-50% de los pacientes. Y esto va desde la manipulación de los nervios hasta la misma manipulación que hacemos de la laringe. Hay que recordar que el polo superior de la tiroides está pegado a la laringe y cierta manipulación vas a hacer de los músculos de la laringe y van a tener algo de síntomas aerodigestivos superiores independientemente si nosotros hayamos lesionado o no un nervio. De estos casi todos van a ser transitorios. Una cosa importante es tener en cuenta la disfonía menor. Una cosa que aquí puede llegar a ser es de que muchas veces, si nosotros tenemos un bocio grande y el nervio laríngeo, o sea, la rama externa del nervio laríngeo superior, no lo podemos disecar de forma adecuada y es un bocio grande y nosotros nos topamos con un CERNEA 2B que va a estar por debajo del polo superior, podemos llegar a lesionar la rama externa del nervio laríngeo superior y esta muchas veces va a estar infradiagnosticada e infrarreportada y puede llegar a generar cierta disfonía menor y lo que les traduce clínicamente es que el paciente no va a perder el tono alto de la voz. Entonces, sí debemos de tener en cuenta siempre eso, hacer una disección, jalar el polo superior hacia lo más distal que se pueda o podálico para poder tratar de trabajar lejos de la rama externa del nervio laríngeo superior. Y disfagia, aquí se las pongo en negritas, ¿por qué? Porque muchas veces también va a ser, obviamente por la manipulación excesiva que hacemos de la laringe y por todos los mecanismos que hacemos, pero también puede llegar a estar mucho dado por la lesión o el traumatismo de la rama externa del nervio laríngeo superior y no tanto pues, por el nervio laríngeo recurrente que es en el que todo el mundo nos enfocamos, ¿no? Y en cuanto a la lesión del nervio laríngeo recurrente, pues bueno, las causas, la más frecuente que ocupa prácticamente el 70-80% de todas es una tracción excesiva, pero también va a haber causas secundarias como un traumatismo secundario a la intubación que puedan llegar a generar ahí irritación laríngea, edema de las cuerdas, un hematoma,
la lesión directa del nervio laríngeo, de la rama externa del nervio laríngeo superior, del vago, y que ya incluso tenga disfonía preparatoria, y que en estos casos lo ideal es llegar a entrar con la neuromonitorización para estar validando la presencia o la adecuada función del nervio laríngeo recurrente y hacer una laringoscopía diagnóstica previa a la cirugía. La hipomotilidad de la cuerda vocal se va a presentar entre el 8 y el 14% de los pacientes, y la gran mayoría de las veces va a resolver en un periodo de días a semanas. Y esto puede llegar a presentarse con fatiga de la voz, ronquera, disminución del tono, las vemos en negritas. De nuevo, estos tres pueden llegar a estar dados no solo por el nervio laríngeo recurrente, sino por la rama externa del nervio laríngeo superior, y también puede haber cierta disnea, dificultad para toser, dificultad o pérdida de la protección de la vía aérea, que haya aspiración y disfagia, y esto casi sí van a ser datos francos de una lesión o una parálisis cordal por lesión del nervio laríngeo, ya sea transitoria o permanente. Cuando se hace una parálisis cordal o bilateral, una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es que con la bilateral nos va a aumentar el riesgo de obstrucción de la vía aérea, mayor riesgo de disnea, y en estos pacientes son los que llegamos a tener que poner una traqueostomía, que al día de hoy por fortuna no me ha tocado, ¿no? Pero bueno, y puede ser los mecanismos: sección completa del nervio laríngeo, aducción de la cuerda, y esto casi lo que traducen ellos es de que cuando nosotros dejamos cierta función o cierto trayecto intacto del nervio laríngeo, va a haber cierta función del nervio, y por eso va a estar en abducción la cuerda vocal, porque va a estar ganándole el tono hacia el otro lado, al contrario que cuando se pierde por completo se puede llegar a medializar. Entonces luego es más frecuente que los pacientes en los que se hace una sección completa del nervio no presenten disfonía completa. ¿Por qué? Porque se medializa un poco o se queda en aducción la cuerda vocal. Lo que sí van a perder es la capacidad de estar protegiendo la vía aérea, y van a estar presentando aspiraciones, pero luego no presentan tantos cambios en cuanto a la disfonía. Al contrario, cuando se hace por tracción o que se hace una sección incompleta o lesión parcial del cuerdo, de la cuerda, que va a ganar el tono y van a estar en abducción, y esos pacientes sí no pueden fonar de forma adecuada. De todos modos, esto no es una regla, sino simplemente es algo que se ha llegado a describir en algunos pacientes. Por fortuna, la lesión bilateral solo es entre el 0.2 y 0.6%. De nuevo, como comentaba Jorge, el principal factor de riesgo para esto es la poca experiencia del cirujano. Algunos centros refieren, algunos estudios refieren menos de 25 tiroidectomías al año, y otros han llegado a demostrar que se requerirían realmente más de 50 tiroidectomías al año por cirujano, y que en el centro se hicieran más de 100 tiroidectomías para disminuir por completo, no por completo, pero sí en mayor porcentaje, las lesiones de los nervios, sangrado y hipocalcemia. Entonces, que tengas todo el equipo que sea bien entendido de cómo se opera realmente una tiroides, ¿no? Cuando hay compromiso de la vía aérea, obviamente tenemos que hacer una traqueostomía, y cuando hay una disfonía leve se les puede llegar a poner algo de esteroides. Sin embargo, el nivel de evidencia es bastante bajo y no hay mayor mejoría realmente cuando se ha analizado en un par de revisiones sistemáticas. ¿Qué podemos llegar a hacer si nosotros tenemos una lesión advertida del nervio laríngeo, o si ya tiene invasión, o ya nosotros sentamos de entrada con el antecedente que uno de los nervios está tomado? Yo creo que en estos casos el uso de la neuromonitorización es mandatorio. O sea, tienes que entrar sabiendo cuando ya tienes la lesión previa, para que el otro nervio lo vayas a preservar de forma adecuada. No sustituye, de nuevo, como ya lo dijo Víctor, ya lo dijo Rafael, ya lo dijo el doctor Montalvo, no va a sustituir la identificación del nervio. El nervio, identificarlo es el gold estándar, pero sí te va a decir que tu nervio estés trabajando de forma adecuada, y que en algún momento en el que tú tengas o sospeches de alguna duda o algo, puedas estar checando la función adecuada del nervio en ese momento y tomar una decisión, ¿no? Alguna de las cosas que puedes llegar a hacer es una neuroanastomosis término-terminal. Algunos estudios, obviamente estos son series de casos con muy poquito volumen, han llegado a reportar una efectividad entre 6 meses a 1 año entre el 30 y el 100% de las veces. En niños, la causa más frecuente de lesión del nervio laríngeo es del lado izquierdo, y es por persistencia del conducto arterioso. En niños es donde se tiene mayor experiencia
de anastomosis de los nervios o reinervación. Y ellos han reportado que en el transcurso de unos 2 a 3 años, incluso con la neurotización de la laringe, se llegan a tener efectividades de hasta del 100% en el transcurso de unos años. Obviamente en niños es mucho más infrecuente la lesión del nervio laríngeo, solo es por persistencia del conducto arterioso casi siempre. Patología tiroidea ellos casi no operan, ¿no? Es más de patología del adulto, pero podemos intentar replicar algo de los datos que ellos han llegado a describir. Y la otra que se puede llegar a hacer es la neurotización de la laringe, ya sea con el ansa cervicalis o con el nervio frénico, y que de nuevo algunas series han llegado a reportar una mejoría parcial o total de hasta el 100%. Sangrado, ya lo vimos muy bien con el doctor Medina, es una complicación que es la única que yo creo que sí llega a ser mortal, además de la obstrucción de la vía aérea. Por fortuna nada más se llega a presentar en menos del 1%. Algunos de los factores de riesgo lo vimos perfectamente con el doctor Medina, pero bocio, enfermedades autoinmunes y luego seguido de cáncer. Y de cánceres, obviamente, mayor en el anaplásico, seguido del medular, seguido del folicular y seguido, por último, en el papilar. En hombres, aquellos pacientes que fueron intervenidos de una reoperación, obviamente tiroidectomía total sobrepasa el riesgo sobre hemitiroidectomía. La experiencia del cirujano, de nuevo volvemos a lo mismo, más de 50 casos que realice el cirujano al año, va a disminuir el riesgo de sangrado, de hipocalcemia, de lesión del nervio. Hay otros factores como disección ganglionar, hipertensión arterial y, como ya nos comentaban, el uso de antiagregantes, anticoagulación y hemostáticos va a ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Pues los de abajo, porque no va a estar coagulando, y hemostáticos probablemente es porque si tú estás utilizando un hemostático, esa cirugía te sangró más. Entonces, lo adecuado es revisar bien la hemostasia en vez de utilizar hemostáticos y no salirte hasta que esté bien seco tu campo operatorio. La presentación clínica, aumento de volumen cervical, dolor, sensación de opresión, disfagia, disnea y el edema laringio, que esto es lo que realmente va a ser mortal. Es el edema laringio por la infiltración y la disección del hematoma hacia los tejidos o a los planos profundos. Porque si nosotros le preguntamos a un interno, un residente de primer año, lo primero que nos va a decir es que te comprime la tráquea. Pues no, para eso necesitarías una fuerza descomunal. Es por la infiltración y el edema laringio que llegan a hacer estos pacientes y es lo que tenemos que evitar. Ya nos comentaba el doctor Medina, la gran mayoría de los sangrados se va a presentar dentro de las primeras 6 horas y es por eso que este es el punto de corte o este es el momento que se está utilizando de seguridad para tú poder decir un paciente que operaste una hemitiroidectomía, de una paratiroidectomía o bien de una tiroidectomía que no fue mayor, no fue complicada ni nada, que tú podías egresarlo posterior a las 6-8 horas porque el 90% de las veces de los sangrados se van a presentar en este periodo de tiempo. Sin embargo, como ya también veíamos con el doctor Medina, un porcentaje más alto van a sangrar después de las 24 horas, a diferencia del periodo que pasa entre las 8 y las siguientes 16 horas, ¿no? El sitio, lo más frecuente, una tercera parte va a ser no específico. Te metes, no encuentras el sitio de sangrado, probablemente fue alguna venita chiquita, el músculo, grasa, y de ahí en adelante siguen los pedículos vasculares, las venas yugulares anteriores, los músculos petiroideos que lo puedas llegar a identificar, y a nivel del ligamento de Berry va a ser el menos frecuente. Se va a asociar a otras complicaciones mayores futuras y esto probablemente tiene que ver mucho de las decisiones que tú tomas en la cirugía de revisión. Entras, ya estás un poco más estresado, ves que pueda estar aquí sangrando, puedas llegar a arrancar alguna de las paratiroides, aspiras directamente sobre las paratiroides, genera trauma sobre las paratiroides, aspiras directamente sobre el nervio, genera trauma sobre el nervio, y una de las recomendaciones que ya veíamos es evitar el uso de succión continua o aspiración continua en la cirugía tiroidea. ¿Por qué? Porque vas a aumentar el riesgo de lesión o de succión o tracción del nervio y de las paratiroides. Entonces, si vamos a aspirar, siempre se recomienda sobre una gasa, haber lavado o algo, para no estar haciendo una succión directa sobre estas estructuras que son bastante pequeñitas, ¿no? Obviamente van a tener mayor riesgo de traqueostomía, de ingreso a terapia, de muerte y de infección de la herida, porque la mayoría de las veces lo que hacemos es abrir rápido la herida, no de una técnica estéril, y ahí sí nos aumenta el riesgo. Y otra vez, pronóstico, el número de casos que se realizan en el centro hospitalario y el número de casos que realiza el cirujano. Para la prevención, energía avanzada, no hay más. Drenaje, no utilizar, no aumenta, no disminuye el riesgo. Si te va a sangrar, punto.
Y lo que sí te va a disminuir el riesgo de hematoma, el uso de energía avanzada. Esta es un protocolo que describen de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y que lo ponen en inglés, que es It's Red Thread, pero es un protocolo que deberíamos de seguir todos los cirujanos para ver si ya nos podemos salir de forma segura o no. Irrigar el campo, lavarlo, o que esté bien seco el campo y que realmente veamos que no hay sangre, que no esté dando ni nada. 2, el tiempo, esperar unos minutos. Yo siempre ahí me quedo y les platico al doctor Medina y les platico al doctor Villegas, pero lo que no se dan cuenta es que yo me estoy esperando un ratito y le voy y reviso de un lado y del otro, porque me espero unos minutitos para ver si realmente no se me llenó el campo operatorio de sangre. Presión sistólica. Incluso eso, la semana pasada meto una cirugía y le digo, la anestesióloga me dice, no, qué bien, hemos mantenido unas presiones bajitas y eso. No, precisamente yo quiero que me las subas porque son vasos tan chiquitos que están espasmados y que en el momento que tú me le subas la presión sanguínea van a empezar a sangrar, y que en este momento son vasitos tan chiquitos que si tenemos una presión muy baja no nos vamos a dar cuenta. Pedirles que suban la presión sistólica al momento del cierre, regresar la posición normal, elevarle la presión venosa central, siempre pedir una maniobra de Valsalva de cada uno de los lados para ver principalmente sangrados venosos que no nos estén sangrando. Hay que recordar que estos pacientes, la gran mayoría, por la misma irritación que nosotros les generamos y por la anestesia, pueden llegar a presentar tos y pueden llegar a presentar náusea y vómito. Eso nos va a elevar mucho la presión central a nivel del cuello. Hay que pedir que nos hagan una maniobra de Valsalva y ver que realmente estemos dejando seco. Drenaje es no dejar drenaje, y no lo modifico de inglés, do not drain it. No dejar drenajes, no va a aumentar o no va a disminuir el riesgo de un hematoma. Hay que estarlo vigilando al paciente y sí podemos persistir o generar mayor el riesgo de infección, de dolor y de otras cosas. Igual los usos de hemostáticos están con asteriscos porque realmente al día de hoy no se ha demostrado evidencia contundente y sí aumentan el riesgo de seroma, ya lo vimos. Y Carlos, colgajos, revisar bien los colgajos, revisar las yugulares anteriores y revisar los músculos. ¿Qué hacer en caso que llegamos a tener un sangrado? De nuevo lo traduzco. Si el paciente presenta aumento de volumen en la herida, pero el paciente está hablando bien, no tiene dificultad respiratoria, se limita y únicamente es un hematomita chiquito, ese paciente únicamente vigilarlo, ponerle oxígeno y mantenerlo sentado. Si el paciente llega a presentar un aumento de volumen significativo, lo que tenemos que hacer es retirarle cualquier tipo de cobertura que tenga, las suturas, y que lo abra quien sea necesario, el interno, la residente, un adscrito que esté por ahí, la enfermera, que lo abra inmediatamente, porque es lo único que puede llegar a salvar ese paciente, porque no es lo importante que te comprima la tráquea, sino que te empiece a disecar y te hagan el edema laringio, y ahí ya muchas veces no pueden llegar a reintubar a esos pacientes por la disminución del espacio que van a tener los anestesiólogos. Y hay que explorar la herida, extraer todos los coágulos. En cuanto a infección, esta prácticamente la puse, nada más es esta, pues realmente no existe, o sea, es 1 en 10,000 pacientes, que incluso lo que quiero darles el mensaje de aquí importante es, en un metaanálisis se compara la profilaxis antibiótica, 0.6% en los que les dieron antibiótico comparado con 0.4% en los que no les dieron, o sea, hasta se infectaron más. No es necesario ponerles antibiótico, al menos que vayas a hacer algo más o que sea una cirugía muy grande o algo, pero realmente pues no hay diferencia entre ponerles antibiótico o no. No se recomienda el uso de profilaxis antibiótica. Lo que sí va a disminuir el riesgo de infección de forma considerable, al menos matemáticamente, es el uso de soluciones con base de clorhexidina, a diferencia de cuando utilizamos iodopovidona o bien que se hace lavado nada más con jabón quirúrgico. Entonces es preferible siempre utilizar soluciones con base de clorhexidina. Uso de drenajes aumenta 2 a 3 veces más el riesgo de infección, porque la gran mayoría pues es un cuerpo extraño que está yendo, y si llegamos a utilizar todavía drenajes abiertos, Penrose, Nelatons, pues estamos comunicando el medio externo con el medio interno, que es una cirugía que es totalmente limpia. Entonces, dejar sin drenajes ni nada. Si llegase a haber una infección, drenar el absceso, abrirlos y antibióticos dirigidos, ¿no? Complicaciones tardías. De nuevo, pues la más frecuente va a ser el hipoparatiditismo permanente. Este se llega a reportar entre el 0% en algunas series
hasta el 7%, y este es por cirujanos expertos de Inglaterra, que es el Bates, que son los cirujanos que operan tiroides, tienen una base de datos nacional en todo Reino Unido y reportan acá 7% de hipoparatiroidismo permanente. Eso quiere decir que muchas veces o los que reportan 0 lo están infradiagnosticando o infrarreportando, o que sí llega a ser un poco más considerable, o también otra de las cosas también muy importantes de nuevo es la experiencia del cirujano. Más de 25 casos, menor riesgo para hipoparatiroidismo, y cuando se realiza paratiroidectomía concomitante se recomienda que el cirujano al menos realice un caso por mes, es decir, 12 casos al año, para tomar una adecuada decisión para el manejo de las paratiroides. Necesidad de suplementación. ¿Cómo se define? Las guías de la ATA, las de la Asociación Clínica de Endocrinólogos, hay una discrepancia. Algunos mencionan que son 6 meses de suplementación y otros 12 meses. ¿Okay? Entonces, pues realmente el punto de corte que yo he llegado a utilizar es más de 12 meses y que requieran la suplementación o de calcio o de análogos de vitamina D para poder mantener los niveles de calcemia normales. Algunos factores de riesgo: reoperación, disección del compartimento central, la presencia de cáncer, que obviamente pues, está relacionado a la previa, y paratiroidectomía concomitante, o que les tengas que hacer en aquellos pacientes que tienen invasión traqueal o algo, les hagas resección traqueal porque pues, puedes tener mayor riesgo de vascularizarlos, ¿no? El diagnóstico va a ser bioquímico, es con la paratormona por debajo de 12 y que tengan hipocalcemia, además de la persistencia de los síntomas independientemente de los parámetros bioquímicos. Ya nos adelantaba un poquito Jorge todas las complicaciones que llegan a tener estos pacientes. En esta corte que nosotros utilizamos, más o menos fueron 20 pacientes con hipoparatiroidismo permanente. Lo que vimos es que sí terminas pegándoles muchísimo, afectándoles mucho en la calidad de vida. Son pacientes que frecuentemente están regresando al servicio de urgencias por crisis hipocalcémicas. Eso se llegó a presentar hasta en 2/3 partes de los pacientes, que 1/3 parte de los pacientes presentan síntomas gastrointestinales importantes, dolor abdominal crónico, se estreñen o bien pueden llegar a presentar diarrea. Prácticamente 40% de los pacientes van a tener síntomas neuropsiquiátricos importantes, están irritables, están cansados, e incluso pueden llegar a presentar crisis convulsivas por los niveles bajos de hipocalcemia, y lo más importante, terminas llevándolos a muchos a falla renal crónica. De aquellos 4 pacientes llegaron a tener, 4 pacientes que corresponde al 10%, terminaron en hemodiálisis. Entonces, y esto a partir de los niveles altos de calcio que tú les estás dando y van depositando tanto calcio en el riñón, pues terminas dañándoles todo eso. ¿Y cuánto presentaron una disminución de al menos del 25% de la tasa de filtrado glomerular? El 25%, una cuarta parte. Entonces, sí les terminas afectando mucho la calidad de vida. El principal factor de riesgo que nosotros encontramos para esto son dosis altas de carbonato de calcio. Muchas veces los ve el interno, el residente, y es quien les da nada más calcio, 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 y existen otros manejos para bajarles la dosis de calcio que están tomando. Aumentarles los análogos de vitamina D, ponerle alguna tiacida o algunos otros manejos para evitar que se tengan nada más muchísimo calcio, y un punto de corte por arriba de 5 gramos de calcio elemental fue el que mayor se asoció a disminución de la función renal. Es nada más, este es muy similar al algoritmo que viene a seguida, y hay que mantener un producto calcio-fósforo por debajo de 55 miligramos de cilitro al cuadrado, y esto es haciendo la multiplicación del calcio por el fósforo, ¿no? Entonces hay que mantenerlos por debajo de ese punto de corte, hay que mantenerles un calcio urinario por debajo de 30 miligramos al día, y mantener los niveles entre 8 y 8.5 de los niveles de calcio, y que el paciente no tenga síntomas de hipocalcemia. El tope de calcio elemental, 4 gramos de cilitro, y hay que preferir el calcitriol sobre el colecalciferol. Muchas veces se le suplementa con calciferol y con este sí los podemos llegar a intoxicar. La vida media del calcitriol es de 8 a 12 horas y la vida media del colecalciferol es de semanas a meses. Entonces sí podemos intoxicarlos si les dejamos mucho tiempo. El histofil durante 6 meses les estamos dando una dosis descomunal de vitamina D. Y hacer uso de las tiacidas. Prácticamente esto se nos olvida casi todos, pero pues hay que hacer el uso de las tiacidas, y con eso podemos bajar mucho la dosis de calcio que estén tomando, y realmente no es como que las vayamos a deshidratar.
La PTH recombinante es más que un sueño, más que otra cosa. Cada 2 semanas cuesta $10,000, entonces, y lo único que hace es mejorar la calidad de vida, disminuyendo el número de dosis de calcio que toman, no disminuye el número de análogos de vitamina D, no disminuye el número de síntomas que llega a presentar el paciente. Entonces, realmente, pues $10,000 cada 2 semanas no justifica el uso de la PTH recombinante. Seguimiento, darlos cada 3 a 6 meses, estar checando los niveles de calcio urinario, los de calcio sérico, la densitometría, y cuando llegamos a hacer un ajuste de la dosis de calcio, hay que verlos cada semana o 2 semanas como máximo. En cuanto a parálisis cordal permanente, menos del 1%, algunos de los factores de riesgo, de nuevo la experiencia del cirujano, que hayan sido intervenidos de tiroidectomía total, reoperación, y el principal factor de riesgo es la presencia de cáncer con un odds ratio de 2, es decir, nos aumenta 2 veces más el riesgo. La presencia de disección central, algunos autores incluso llegan a decir que no tiene tanto que ver la disección central, que más bien es en el momento de la tiroidectomía cuando podemos llegar a lesionar el nervio más frecuente. Ya les decíamos, tanto Rafael como un servidor, la causa más frecuente es tracción excesiva, y este es a nivel del ligamento de Berry. Entonces, aquí ya no te vuelves a meter en la disección del compartimento central. Entonces, el punto más importante va a ser la realización de la tiroidectomía para evitar la lesión del nervio laringio. ¿Qué podemos llegar a hacer? Terapia del lenguaje. Hasta 2/3 partes de los pacientes con la pura terapia del lenguaje pueden llegar a mejorar significativamente la disfonía y evitar así algún otro procedimiento invasivo, como la tiroidectomía parcial, la cordotomía, o que les tengan que medializar la cuerda vocal con la inyección de polímeros, o la lateralización de las cuerdas vocales, y esto principalmente cuando es bilateral y existe obstrucción de la vía aérea, y puede ser de uno o de los 2 lados. Y ya les comentaba otra de las cosas que podemos llegar a hacer, es la reinervación con el lance cervical, con el hipogloso, con el frénico de la laringe. 2/3 partes mejoran con la pura terapia del lenguaje y pueden llegar a salvar o evitar un procedimiento invasivo. La reinervación de los nervios de la laringe, ya les decía, algunas series han reportado que mejora en el 100% en 2 años, pero son series pequeñas, es un nivel de evidencia bastante bajo, pese a que existe una revisión sistemática. De nuevo, la conclusión es, son tan poquitos casos y tan poquitas series que no podemos emitir alguna recomendación sobre una u otra. La medialización de las cuerdas cuando están totalmente en abducción se puede llegar a hacer con polímeros, con silicón, con gel foam, y los más utilizados van a ser la hidroxiapatita de calcio y la policarbonato, que esta es cada una de las dos. Nada más estarlo medializando, y esto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, como pueden ir viendo las imágenes, con el paso del tiempo se va perdiendo la medialización y tienen que estar yendo frecuentemente a ser intervenidos. Cuando hay obstrucción se puede hacer una ariteriotomía parcial con láser, que puede ser bilateral o unilateral. La tasa de éxito a corto plazo es del 100%, obviamente, la cortas un pedacito y pues va a mejorar el paciente. Con esto les puedes retirar la traqueostomía, y obviamente van a tener que hacer una cordotomía selectiva del segmento para que te quede con protección de la vía aérea el paciente. De nuevo, son casos muy seleccionados, series de casos muy chiquitas. En conclusión, la mejor profilaxis de todo, de las complicaciones, es realizar una disección fina, capsular, y adecuada identificación y preservación de al menos 2 de las glándulas paratiroides y del nervio laringio recurrente. La identificación del nervio no sustituye o no se va a sustituir con el uso de la neuromonitorización ni con ninguna tecnología. Hay que saberlo identificar. La identificación temprana y sospecha de las hipocalcemias disminuye el riesgo de complicaciones mayores. El manejo del hipoparatiroidismo permanente se centra en limitar las complicaciones y los síntomas, y no tanto en tenerlos con niveles normales de calcio. Identificar de forma correcta el nervio laringio recurrente y evitar la lesión de la rama externa del nervio laringio superior, ¿no? Siempre bajar el polo superior. Evitar el uso de drenajes, esto va a aumentar el riesgo de infección, no disminuye el riesgo de sangrado, no disminuye el riesgo de reoperación, y tampoco te va a disminuir el riesgo de formación de seroma. Hay que evitarlos, no sirven para nada. Y de ser posible, realizar asepsia con soluciones de base de clorhexidina, y no se recomienda el uso de profilaxis antibiótica. Es así, pues les agradezco mucho la participación a cada uno de los ponentes y la asistencia a cada uno de ustedes. Yo sé que son cirujanos expertos todos en cirugía de tiroides, y pues no les venimos a enseñar nada nuevo, más bien es ya empezar a hacer un poquito de evidencia a nivel local que luego muchas veces no se promueve.
y hacer un grupo pues, de cirujanos de tiroides que sabemos que concentramos pues, la gran mayoría de los casos acá, y en vez de estarte peleando y haciendo esto y lo otro y dimes y diretes, pues trabajar de forma adecuada y basado siempre en la evidencia y la cordialidad. Les agradezco mucho y vamos a pasar entonces al caso de demostración.